¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Bien, mal, muertos, vivos, 2-2. ¿Todo chido? Acompáñenme a orar. Dios, gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias porque eres misericordioso, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por amarnos tanto, Señor, por darnos el privilegio de estudiar tu palabra, de conocerte, Señor, pero sobre todo de disfrutar una relación amorosa contigo, Señor, en la cual no se trata de nosotros, sino de ti. Te amamos, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Bien, venga. Porfa, si tienes tu Biblia, ábrela en Marcos capítulo 12. Y hoy vamos a estudiar del verso 18 al verso 34. Entonces, Biblia en Marcos capítulo 12. Y vamos a estudiar del verso 18 al 34. Por temas de tiempo, voy a leer solo del 18 al 27 y estudiamos y le damos. Entonces dice así: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Entonces, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Entonces respondió Jesús, y respondiendo Jesús les dijo: no erráis esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni serán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Entonces, tienes a Jesús, y está bien padre porque gracias a esta miniserie que hubo de Yo soy Dios y los atributos de Dios, y te acuerdas todo este tema, gracias a esta miniserie, la última vez de hecho que prediqué acá te avisé que iba a haber una como serie de preguntas y respuestas. ¿Te acuerdas de eso? Y entonces van a estar como que dando argumentos que van a intentar como poner tropiezo, básicamente agarrar en curva a Jesús, y Jesús va a responder uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, esto hecho es como la última parte de ese segmento en el que ya le han preguntado acerca por ejemplo, del dinero y más cosas. Pero aquí hay 2 preguntas interesantes. La primera es acerca de la resurrección. Y la segunda va a tener que ver con el mandamiento más importante. Pero en esta primera parte, fíjate, nos dice que vienen unos saduceos. Ahora, ¿quiénes son los saduceos? Los saduceos son un grupo religioso bien antiguo en los tiempos de Jesús, que básicamente iniciaron por ahí de la época de la deportación hacia Babilonia. Tú puedes leer eso en el libro de Daniel. Pero entonces estos cuates, que de hecho es interesante porque el nombre saduceo como tal significa como recto o justo o algo así. Entonces estos cuates se acercan con Jesús y ves que ellos no creían en la resurrección. Dicen que no hay resurrección. Entonces básicamente para ellos la doctrina de Jesús está equivocada. Entonces ellos tienen esta intención de demostrar que la doctrina de Jesús era absurda. Entonces se acercan con esta pregunta capciosa, truqueada, engañosa, con trampa, como le quieras llamar, con la finalidad de demostrar que lo que Jesús había enseñado estaba equivocado, que lo que Jesús había enseñado era absurdo. Y se acercan con él, y fíjate, es interesante porque tú puedes ver en el texto, en el verso 19, la base que ellos tienen para relacionarse con Dios. Ellos dicen: hey Jesús, Moisés nos dijo en la ley, de hecho en Deuteronomio, y dan un ejemplo bien absurdo. Moisés nos dijo que si un hombre moría y no tenía descendencia, entonces su hermano tenía que casarse con la mujer y tener hijos y todo. Acuérdate que para los judíos era así como un súper tema, así como big issue, el tema de tener hijos.
Porque para ellos era un tema como de mi hijo significa que tengo la bendición de Dios, mi hijo significa que tengo prosperidad, mi hijo significa que estoy esto, mi hijo significa que... Entonces era bien importante. Un hijo significaba que tu nombre no se iba a perder, sino que tu familia iba a continuar y que alguien más iba como a tener tu apellido, iba a continuar estando como presente como tu legado, por así decirlo, ¿no? Aparte de todas las posesiones que podían llegar a adquirir, era como, va a haber alguien que se la va a quedar, va a tener un hijo. Entonces para los judíos tener hijos era bien importante. De allí que existe esta ley que te comento, que estaba en Deuteronomio, en la cual ellos podían, si un hombre moría, el hermano tenía que tomar a la esposa por mujer y levantar hijos, ¿no? Y tú puedes ver un ejemplo de eso en Génesis capítulo 38. Los hijos de Judá, cómo puedes ver cómo ellos... Pasa exactamente esto. El mayor muere, entonces Onán, el hermano de en medio, se queda con Tamar, no hay descendencia, y después puedes leer todo el drama que se arma entre Judá tratando de negar a su hijo más pequeño y Tamar haciendo berrinche, y puedes ver todo este tema. Pero entonces hay un ejemplo de esto. Entonces ellos tienen un ejemplo bien absurdo con una mujer con 7 esposos, que la neta es que probablemente ahora que estás chavo dices, pues 7 esposos, pues sí es posible. Neta, la carga emocional no la aguanta nadie, te lo prometo. O sea, al tercer esposo yo creo que la morra se hubiera suicidado. Pero bueno, en el ejemplo que estos cuates ponen, son 7 esposos. Y Jesús no les va a dar la respuesta que ellos esperan. Jesús no se va a meter en una respuesta ilógica o complicada que les va a comprobar que ellos tienen razón y que la resurrección es absurda. Jesús les va a demostrar que lo absurdo son ellos. Por eso les dice en el verso 24, no erráis por esto, porque ignoras las escrituras y el poder de Dios. En la TLA me gusta porque dice, su error es que no conocen a Dios, no conocen lo que dice la Biblia, ni el poder de Dios. Entonces, esencialmente, Jesús les pone esto, lo absurdo, papá, no es que yo predique resurrección. Lo absurdo es que teniendo todo el conocimiento que tienes, no puedas conectarlo. Los saduceos, tú puedes leer los escritos de Flavio Josefo, el famoso historiador judío, y te vas a dar cuenta de que los saduceos eran un grupo de gente bien educada, súper bien estudiada, súper acaudalados, políticamente muy influyentes. De hecho se habla hasta que eran como una especie de grupo belicoso que les gustaba armar revueltas y como que incentivar políticos a que llamaran a guerra y demás. Entonces los saduceos eran un grupo de gente con mucho conocimiento. Muchos de ellos eran maestros de la ley, muchos de ellos eran incluso respetados por los demás por su alto grado de conocimiento. Tenían libros enteros en su cabeza, los libros de la ley, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Tenían también a los profetas en su cabeza, los libros de poesía, Job, Salmos, Proverbios. O sea, estaba toda la información allí. No solo eso, los judíos también tienen una serie de usos, costumbres y reglas que ellos han hecho de manera histórica, humanamente. Y sabes, también eso lo tenían bien grabado en la cabeza. Conocían la enseñanza de tal rabí famoso y de tal otro, y tenían tantos y tantos libros en la cabeza, pero tan poquito en el corazón. Entonces Jesús les dice, no se equivocan por eso. Su equivocación ni siquiera es que me lleven la contraria. Jesús les dice, su equivocación es que no conocen lo que dice la Biblia y no conocen el poder de Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo no conocemos lo que dice la Biblia, vamos a hacer lo que estos cuates hacen, intentar pensar por Dios. Ellos en su razonamiento, en su lógica, en el conocimiento que tenían, ellos básicamente intentan pensar por Dios. A ver, Jesús, ¿no cachas? No es lógico. A ver, si la mujer y los 7 esposos y esto y el otro, ¿de quién va a ser? O sea, ellos se imaginaban a un Dios hecho pelotas en el cielo, así como, híjole, ¿a quién se la doy? No, ¿y si la parto? No, ¿y si? Y para ellos el tema era así como súper complicado. ¿Te ha pasado que hay veces que para ti, para mí hay temas que son así súper complicados? Que nomás no vemos solución, nomás no vemos salida, nomás no como que decimos, híjole, ¿cómo esto? ¿Cómo el otro? ¿Cómo hago aquello?
Y cuando tú y yo estamos ahí, probablemente tú eres mucho más inteligente que yo, oro porque así sea. Pero te voy a contar lo que yo hacía antes de relacionarme con Dios y más. Entras a Google y escribes, ¿qué hago si? Y termina la oración. Así, no sé, como un meme, si mi perro se está incendiando, ¿no? ¿Qué hago si embaracé a mi novia? ¿Qué hago si me cacharon droga en la escuela? ¿Qué hago si reprobé tantas materias? ¿Qué hago si el otro? ¿Qué hago si aquello? Y San Google nos saca del apuro. Y escribes y vas a tener una lista de búsqueda así enorme y abajo ya sabes que ubicas así de página 1, 2, 3, 4, 5, 326. Pero claro, porque tú y yo cómodos, agarras los primeros 3 de arriba, le picas y sin importar de dónde es, lees lo que dice. Entonces dices, mira, así se hace esto. ¿Te ha pasado algo así o soy el único baboso? La neta. Venga, gracias a los que son honestos y los demás voy a orar por su mentira. Porque todos lo hemos hecho, ¿sabes? Todos hemos ido al San Google para que nos arregle la vida. Entonces tienes a estos cuates que intentan pensar por Dios. Si en mi lógica, si en el conocimiento que yo tengo, esto es absurdo, la resurrección debe ser absurda también. Pero Dios no los llamó a pensar por Él. Tienes que saber esto, chicos. Dios no nos llamó a pensar por Él. Tampoco por otras personas, ¿sabes? La mayor parte de los conflictos que solemos tener son por eso. Nos encanta pensar por los demás. ¿Te ha pasado que tienes en tu mente, tienes que hablar con alguien, algo así como sensible, diagonal incómodo, diagonal estás rajando y no quieres hacerlo? Y que en los días, minutos, segundos previos a la charla, estás como en tu mente hay un diálogo. Y le voy a decir esto, y me va a contestar tal, y yo le voy a decir tal. Y en tu mente ya te estás enojando. ¿Te ha pasado? Y llegas a la plática ya súper enganchado, prejuiciado. De no, pues ya me va a decir, ya está, pues ya me van a correr. No, pues ya de una vez, que pase lo que tenga que pasar. Y vas así bien envalentonado. Y tienes la charla y te das cuenta que no sucedió como tú esperabas. Que de hecho no te corrieron de tu casa por reprobar una materia. Que de hecho el que te hayas tenido que humillar y pedir perdón delante de tus papás fue bueno. Y normalmente es así. Normalmente no termina siendo como nosotros esperamos. Excepto con tu crush. Ahí sí siempre termina mal. Ahí sí sales perdiendo y siempre hashtag ella no te ama, ¿no? Entonces, pero ¿sabes? Con Dios intentamos hacer lo mismo. Con Dios intentamos, bueno, si todo el mundo hace esto, pues probablemente Dios tolera. Si en aquella iglesia están haciendo esto, pues tal vez aquí también aplica. Si en aquel ministerio, en aquel movimiento les permiten hacer esto, pues ¿por qué yo no voy a decir entonces que puedo ir al antro y ser súper cristiano? Y que ¿por qué Beltrán va a tener que venir a decirme? Y el tema, mi hermano, no es de Beltrán, no es de Roger. El tema es no fallas porque no conoces lo que la Biblia dice. Seamos honestos. No quiero que levantes la mano, pero piensa esto. ¿Cuántos de ustedes le han escrito o a Beltrán, o a Roger, o a Dani, o a algún líder con alguna pregunta así bien babosa? Y la respuesta es, ¿ya has leído tal? Y cuando lees tal dices, no manches, sí es cierto. ¿Te ha pasado? ¿O soy el único menso? Sí pasa. Y el tema es este, ¿no fallamos porque no conocemos las Escrituras? Si no conocemos las Escrituras, no conocemos la voluntad de Dios. Si no conocemos la voluntad de Dios, no sabemos lo que le agrada, lo que no le agrada. No sabemos sus promesas que tiene para nosotros. No, hay mucha gente que vive esclava porque no sabe que puede ser libre. Yo platicaba con un amigo esta semana y él me decía, bro, ¿ubicas que la mayoría de los presos que pasan así toda la vida en la cárcel, no sé, un vato que pasa 20 años en prisión, sale y a los 2, 3 meses regresa a prisión por una estupidez? Por un delito así absurdo. El cuate asaltó una tienda y lo agarraron y vámonos, vas de nuevo. Y es porque no saben vivir como libres. Pasaron tanto tiempo encerrados, pasaron tanto tiempo cautivos, pasaron tanto tiempo en el mismo rollo que cuando salieron no sabían ser libres. Y el tema es este.
Tú y yo vivimos esclavos del pecado muchas veces porque no sabemos ser libres. Y no sabemos ser libres porque no conocemos que Dios nos hizo libres. Porque si tú no conoces el poder de Dios, como lo dice el texto, la Biblia, la palabra de Dios y el poder de Dios, si tú no conoces el poder de Dios, es normal que dudes de la incapacidad que Dios tenga, según tú. Pero Dios no tiene incapacidades. Si tú no conoces el poder de Dios, es normal que digas, pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo van a dividir a esta mujer entre 7? Papá, lo que para ti y para mí es como, ¿cómo va a ser esto? Para Dios es hecho, listo, ya está. ¿Qué más? Pero es que no manches, es que la muerte y tal. Y Jesús diciendo, Lázaro, ven fuera. Listo, ¿qué sigue? No, pero es que Jesús, mira la cantidad de gente, ¿cómo los vamos a alimentar? Son un chorro. ¿Cuánto tienes? 5 panes, 3 peces, échalos. Señor, gracias, Dios. Listo, ¿qué sigue? Señor, es que mira el mar, que nos ahogamos. Viento, calla. Listo, ¿qué sigue? Si tú no conoces el poder de Dios, es normal que estés agüitado. Y que digas, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo se va a hacer aquello? ¿Cómo? Por eso tú y yo necesitamos conocer la palabra de Dios y el poder de Dios. Necesitamos relacionarnos con Dios. Entonces Jesús les va a mostrar a estos cuates cómo lo absurdo no es la idea de la resurrección. Lo absurdo es que teniendo tanto aquí abajo haya tan poquito aquí. Porque déjame decirte esto, mi hermano. El fruto no se da nada más porque vengas hacedores. Lo absurdo sería que teniendo tanta información, es más, estoy seguro de que si reviso los cuadernos de la mayoría de ustedes tienen muy buenas notas de sermones. Pregunta, si reviso tu vida, ¿hay muy buen fruto? Porque la idea es conectar lo que está aquí con lo que hay acá. Pero ¿cómo, repito, cómo lo vamos a hacer si no empezamos conociendo a Dios? Conocer la verdad nos hace libre porque nos deja abandonar la mentira sabiendo que hay una mejor esperanza. Entonces Jesús les explica, cuando resuciten los muertos, ni siquiera se van a casar, papá. Y sabes, ese es un texto que causa un montón de controversia, pero así un montón. Porque es como, no manches, entonces ¿para qué me preparo? ¿Para qué me están diciendo en la iglesia que me haga hombre? Si como quiera me voy a casar y después me voy a ir al cielo y ya ni mi mujer voy a tener. Pues ¿para qué me hago hombre? Mejor sigo siendo un niñote nomás que me rasuro. Y ya pues, tengo 40 y vivo en la casa de mis jefes, pero pues no pasa nada. ¿Para qué? ¿Y sabes algo? Repito, si tú y yo conocemos lo que dice la Biblia y el poder de Dios, podemos encontrar una solución a este tipo de cosas que rondan nuestra mente y podemos conciliarlas en la cruz de Cristo. Porque, ¿sabes? Es cierto. Si tú me preguntas así, abierta y tajantemente y directamente, yo te voy a decir, la neta, hay muchas cosas que no sé. O sea, no sé, voy a abrir los ojos y voy a estar en el cielo, ay, mira, ahí hay un McDonald's. O sea, hay cosas que no voy a ubicar. Ya sabes, yo por gordo, luego pienso dónde está la comida. Pero probablemente hay muchas cosas que no sé. No sé si va a haber pizza, no sé si va a haber hamburguesas, no sé si vamos a jugar fútbol, no sé si va a haber Xbox. Hay un montón de cosas que no sé. Pero ¿sabes qué sí sé? Que Salmos 16 dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. ¿Sabes qué sí sé? A mí me encanta esto porque tú sabes, Marcelino, diseñitos, dibujitos, lo que quieras. Y todo el tiempo estoy pensando e intentando como crear cosas en mi mente y veo algo y digo, ay, mira, aquí podría salir un patito y estoy haciendo dibujos mentales todo el tiempo y así como estoy tratando de imaginar y crear. Pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, que cosas que ni un ojo vio, ni un oído escuchó, ni han estado en el corazón y que algo que nadie se imagina es lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Entonces yo pienso, a ver, si en este mundo hay gente tan fregona
Y directores de cine que de repente ves películas que son una joya, ¿no? Y no voy a decir títulos para no meterte ahí en control. Bueno, sí. ¿Ubicas a Christopher Nolan? El Origen, Interestelar y este tipo de preguntas, de películas así como que de repente tienen un final que dices, no juegues, nunca lo vi venir. Y de repente te muestran el espacio, ¿no? Y los viajes en el tiempo y la dimensión y todo lo que existe. Y este cuate así como que tocando los libritos, pero desde otra dimensión. Y dices, no juegues, ¿cómo se le ocurrió eso? Y ves series, ¿no? Ves Stranger Things y dices, órale, esto y el otro y la cultura pop y los 90 y no sé qué. Y dices, ¿cómo se le ocurrió eso? ¿Y cómo te explico que esas mentes brillantes no pueden ni siquiera imaginar lo que Dios tiene preparado para ti y para mí? Entonces, si tu estándar es, ¿qué te gusta? Volver al Futuro, Star Wars, El Señor de los Anillos, dices, esto está perrón. La Biblia dice que esto ni siquiera se compara, que no, tú y yo no lo podemos imaginar tan siquiera. Entonces, ¿sabes? Efectivamente, la Biblia dice que no nos vamos a dar en casamiento y no vamos a casarnos. Y entonces dices, ay, no, pero no voy a tener a mi mujer. Hay muchas cosas que no sé, pero lo que sí sé es que si la Biblia me dice que va a estar bueno, va a estar bueno. Que va a ser mejor de lo que yo puedo imaginar. ¿Qué no es acaso lo que enseña Efesios? Que Dios hace las cosas mucho más abundantes, mucho más grandes de lo que tú y yo pedimos y lo que siquiera entendemos e imaginamos. Y tú y yo vemos, la vida y es como, esto, la neta es que ni siquiera entendemos todo. Hay átomos y moléculas y células y un montón de cosas que tú y yo no entendemos. Y el Dios que creó eso dice que allá donde Él está más chido que aquí. Para mí eso es suficiente. Pero repito, Jesús les dice, no fallan en esto, en que no saben qué es lo que mi palabra dice y no conocen el poder para cumplir esta palabra. Ahí está el error. Y Jesús todavía les sigue dando con todo, porque les dice, pero respecto a los muertos, que los muertos resucitan, ¿que no has leído el libro de Moisés? ¿Que no ubicas Éxodo donde Dios lo llama a través de la zarza que ardía y Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y Dios habla de su gente como quienes están vivos. Dios no dice, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui. No, yo soy. Y repito, si mi Dios dice que están vivos, están vivos. Al final del tema, de todo, se reduce en una pregunta sencilla. ¿Le crees a Dios? ¿Sí o no? ¿Le crees a Dios? Sí. Entonces esto, por absurdo que te parezca, tiene sentido. ¿Le crees a Dios? No. Ok. Entonces todos los libros que has memorizado y todos estos textos que tienes aquí y todo lo que has guardado en tu cabecilla, no ha bajado acá. Ahí está tu respuesta. Entonces esa es la primera pregunta y la primera respuesta. Segunda pregunta, fíjate, verso 28 al 34. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor a estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y al amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces tienes este maestro de la ley que está por ahí mientras pasa la discusión de la primera pregunta que acabamos de responder. Él escucha y dice, Jesús respondió bien. Y se acerca con una segunda pregunta. Ahora, probablemente este cuate se acerca con una buena intención, ¿sabes?
Porque en aquella época los maestros como Jesús, es decir, que hubiese rabís, maestros de la ley, predicadores y demás, era algo medianamente común. Y también esta pregunta era medianamente común, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Porque haciendo esta pregunta tú podías conocer la filosofía principal de esta persona. Tú podías saber, mira, este maestro se enfoca más como que en la ayuda social y en ayudar al huérfano y a la viuda y no sé qué y tal. Mira, este cuate como que se ve que le interesa la política porque está en esto y honra las autoridades y no sé qué y demás. Y a este que le interesa, mira, entonces como que podías conocer la enseñanza de un rabí, porque en aquel tiempo tú como discípulo podías buscar un rabí y acercarte a él para que te enseñara. Claro, si él te aceptaba como su discípulo y ya había esta relación en la cual tú le seguías, él te enseñaba y demás, pero una buena forma de ubicar con qué maestro ibas a estar era esta: preguntarle cuál es el mandamiento más importante. Y me encanta que Jesús responde, el primer mandamiento de todos es, y literalmente les cita el Antiguo Testamento: oye Israel, tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Básicamente es con todo lo que tú eres, con lo que amas, tu corazón, con tus deseos, con toda tu alma, con tus pensamientos, con toda tu mente y con todo lo que haces, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres. Entonces al final se trata de amar a Dios. Por eso repito, y está conectado con lo anterior, porque si tú tienes un montón de versículos en la cabeza y puedes citar y te ubicas estas canciones ya sabes, de Kids y mueve el gran barco, mueve el gran barco. No me sé la del año pasado, la de este año estaba medio chistosa, entonces me quedo con la del año pasado. Sí. Pero ubicas estas cosas, pero no hay nada acá. ¿De qué te sirve? ¿Qué te sirve? Es como, está como bien chistoso. Yo he platicado a un amigo, o sea, como esta onda de, aquí tengo mis carros de tal y cual y no sé qué, y mis motos y tengo tal. Y oye, ¿qué es esto? No entro dentro de ellos, no quepo, pero pues están ahí. Y es como, neta, bro. O sea, tienes 20 coches impresionantes y no los puedes usar. No, es que es como, ¿de qué te sirve? Así se ve tener un montón de información en la cabeza, pero nada en el corazón. ¿De qué te sirve? Entonces ponle tu nombre. Oye, hacedores, nuestro Dios es uno solito. Y vas a amar a tu Dios con todo lo que amas, con todo lo que deseas, con todo lo que piensas y con todo lo que haces. Este es el más grande mandamiento. Y me encanta que Jesús no nada más lo deja ahí y dice, hey, me preguntaste el primero, pero el segundo es muy similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor que tienes por Dios tiene que enfocarse y tiene que dirigirse a no nada más quedarse aquí clavado. No seas egoísta, papá, sino tienes que hacerlo extensivo. ¿Por qué? Porque amas a un Dios que es amor, porque amas a un Dios que es amoroso, porque amas a un Dios que se entregó por los demás. Entonces no puedes caer en esta absurda idea de Dios y yo, uno mismo, y Él y yo solitos, y no necesito de nadie. ¿Sabes? Eso es absurdo. Todos necesitamos de todos. No te aísles. Todos necesitamos amigos que nos recuerden, hey, estás bien baboso, eso no dice la Biblia. Aplícate, papá. Entonces necesitamos amigos que me digan, neta otra vez, brother, le estás escribiendo a la misma morra, neta ya, bro. Entrega ese rollo. Deja de estar tonteando. Todos necesitamos esta amiga que te diga así como, no te conviene, el cuate es un patán. ¿Ya viste cómo trata a su mamá? ¿Ya viste que el cuate es esto y esto y esto? Cuando la Biblia te dice que tú necesitas esto y esto y esto y esto, neta, no manches. Y tú me dices, ay, es que Marcelino, es que no sabes, es que los de mi grupo de conexión son bien cortados y están bien mensos y ellos son, perfecto.
entonces tú necesitas ser ese amigo. ¿Qué onda? ¿Qué puedo orar por ti? ¿Cómo estás? Hey, vamos a la reunión. Hey, ¿qué onda? Vamos el miércoles a la iglesia. Hey, ¿qué onda? ¿Qué estás leyendo? Compárteme algo. Ay, Marcelino, qué ñoño. ¿Neta, qué ñoño? O sea, ¿cómo? Explícame una cosa. O sea, esta generación no tiene, y lo voy a decir tal cual, no tiene problema en mandar mensaje de, hey, pásame el pack. Pero sí, qué ñoño que digan, hey, ¿qué estás leyendo en la Biblia? Ah, ok, ya entendí. O sea, neta, qué ñoño. O sea, esta generación que como se comparte los memes más absurdos que hay. Y ojo, a mí me encantan los memes y me dan un chorro de risa, así me puedo doblar y estar tirado en el piso de ciertos memes. Pero es como, podemos compartir los memes más absurdos del mundo y ya sabes, ¿qué tipo de gatito eres? ¿Sí? Y estar pensando en el tipo de gatito en el que, o el tipo de tamal en el que entras y dices, yo soy un tamal rojo. Pero no puedes mandarle un mensaje a tu bro de, hey, ¿qué onda? ¿Qué estás leyendo? ¿Ya hiciste tu arde? Oye, fíjate que no entendí lo de Marcos de este fin de semana. O sea, ¿qué entendiste tú? Eso sí es ñoño, ¿no? Te lo voy a poner así. Si esta generación tiene un Bad Bunny que no tiene bronca en vestirse como se viste, hablar como habla, decir la cantidad de tonterías que dice y que le paguen por eso, neta no entiendo cómo podemos ser una generación a la que le da pena seguir la escritura. La neta. Y tú me dices, Marcelino, pues que tú ya estás viejo, por eso te metes con el Bad Bunny. Pues, todos hemos tenido a alguien así, bro. O sea, ¿tú crees que Don Omar, y bien que estábamos ahí, 1, 2, 3, 4, o sea, te lo prometo, te lo prometo. Y es absurdo. Y la neta, si entras a los perfiles de Facebook, ¿qué es lo que compartimos? Notas del Deforma, ¿no? Memetflix, ¿no? Y así, Memetflix, Latinoamérica, México, el mundo, etc. 556. Pero nos da pena abiertamente declararnos cristianos. Y nos da pena ser vulnerables con nuestros amigos. Caramba, si no eres vulnerable con tus amigos, ¿dónde vas a ser vulnerable? Por eso Jesús dice, vas a amar al prójimo como a ti mismo. No es tú solito, papá. La vida en Cristo es una vida en familia. Eso dice Efesios capítulo 2, que somos la familia que toma nombre y apellido de Dios, la familia que Él construyó y que Él sigue construyendo. Y si piensas en, ay, Marcelino, pero es que yo tengo baja autoestima, yo no me amo, por eso no puedo amar. No seas menso. ¿Quieres ver lo mucho que te amas? Piensa en cuando te equivocas. Piensa en cuando haces algo equivocado. Te perdonas así. No, Marcelino, yo el sentimiento de culpa me corroe, Marcelino, porque yo peco contra Dios. Piensa cuando se te cae algo y te aplasta el piso. ¡Ah! Y no te dejas de hablar un mes y dices, qué baboso eres. No haces eso. Entonces, en las últimas semanas yo he estado, tal vez meses ya, he estado yendo a jugar fútbol con Beltrán y los chavos así. Y tienes que saber esto, yo soy malísimo, ridículamente malo en fútbol. Pero mira, amor de bros no me ha corrido el equipo. Yo me acuerdo cuando yo jugaba fútbol americano, algo en lo que era realmente muy bueno. O sea, yo veía que alguien la regaba y es como, ¿qué haces? Se taclea así, candado, agárralo y te arrastra. Pregúntale a Beltrán si me he gritado así cuando fallo N cantidad de pases. Perdón. Y sigues corriendo, ¿no? Para hacerte así como él.
Y así somos. Nos perdonamos así a nosotros, pero nos agüitamos bien fácil con los demás. Y la Biblia pone un estándar más alto. Vas a amar a tu prójimo como te amas a ti. Tómala, barbón. Tal cual. Entonces Jesús, el maestro le dice: maestro, ¿verdad has dicho? No hay otro Dios y no hay Dios fuera de Él. Y hacer estas cosas son buenas, porque amar a Dios y amar al prójimo es mayor que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Esencialmente, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, obediencia y no sacrificios prefiere Jehová. Obediencia y no sacrificios. No es un tema de, ay Marcelino, pero es que si tú vieras, yo tal o cual. Obedece la palabra, papá. Ama al Señor tu Dios. ¿Ves que Marcelino no puedo obedecer la palabra porque tal? Jesús lo dejó claro en Juan: si me amas, guarda mis mandamientos. Es un fruto natural. No es una carga así pesada de, mandamientos. No, no es un fruto. Es algo que haces por amor, es algo que haces porque le conoces. Es algo que haces porque quieres agradarle. Es como el vato que escuchó que a la morra que es su crush le gusta tal banda y el vato se va a ir a comprar una playera de tal banda y el próximo sábado lo vas a ver aquí. Oye, ¿te gusta cuál? No, ni ubica ni dos rolas el vato, pero como la morra lo sabe, la quiere agradar. Y si hacemos ese tipo de cosas entre nosotros y con personas, caramba, ¿qué onda con Dios? ¿Por qué no lo hacemos con Dios? Obediencia y no sacrificios. Y entonces Jesús agrada la respuesta de este cuate y ve que su respuesta es sabia. En la TLA dice: viendo que respondió bien. Y la respuesta es esta: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. Y el tema es este: ¿quieres estar realmente cerca de Dios? Es bien sencillo. Ámalo, y resultado de amarlo, conócelo. ¿Te das cuenta cómo me encanta este tipo de porciones que es como va así, 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 y después regresa? Porque no fallas porque no le conoces. ¿Sabes por qué no le conoces? Porque no le amas. ¿Quieres no fallar? Ok, empieza aquí abajo. Ámalo, conócelo y disfruta de la vida. El día en el que tú y yo amemos y conozcamos a Dios, la neta, como nos amamos a nosotros mismos, nuestra vida va a ser otra. Al final del día el pecado es eso, es amor a nosotros, es comodidad, es placer. Pero la vida no se trata de que la pornografía deje de ser atractiva. Yo te apuesto que no van a contratar mujeres más feas. La vida no se trata de que el dinero fácil deje de ser fácil. La vida no se trata de que las cosas incómodas dejen de ser incómodas. La vida no se trata de esperar a que algo pase para que entonces... No. Al contrario. La vida se trata de que en este mundo caído tú puedas ser luz que brilla y que los demás puedan ver y que puedan ver a Cristo y que puedan ser guiados a Cristo. Efesios capítulo 5. De que andes en amor como Él se entregó y te amó a ti. De que seas un hijo de luz, que viva en la luz comprobando las cosas que le agradan a Él. La vida se trata de que encuentres en Cristo un deleite tan grande que a pesar de que esto está ok, tú dices, esto está mejor. De eso se trata la vida, de que encuentres en Cristo tu mayor deleite. Marcelino, pero es que yo no estoy encontrando en Cristo mi mayor deleite, ayúdame, neta quiero hacerlo, neta quiero cambiar, neta quiero crecer, neta quiero madurar, neta quiero, ok, padrísimo, ámalo y conócelo. En la medida en la que tú pases tiempo con Dios, vas a poder amarlo y conocerlo. ¿Qué no es así con tus amigos incluso? ¿No te pasa que tienes amigos que de repente dices, ¿por qué eres mi amigo? Y ubicas de que les tocó juntos en una clase, es decir, Dios los acomodó ahí. Y de repente han pasado tantos años juntos que a pesar de que sabes que es un esto y que es el otro y que Él sabe que tú eres esto y que siguen siendo hermanos. ¿Por qué no lo invertimos hacia Dios?
¿Cuánto tiempo pasamos en redes sociales? Es que mis amigos, es que Marcelino, es que mis 223 seguidores en Instagram. Órale. ¿Y el Dios del universo qué? Ámalo y conócelo. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú nos has amado. Nos amaste tanto, Señor, que entregaste a Cristo. Y nos has amado con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Por tanto, yo te ruego, Dios, neta, ayúdanos. Ayúdanos a ser cada día más como tú, Señor. Ayúdanos a crecer en sabiduría. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a entender de qué se trata esta vida, Señor, y poder disfrutarla como tú diseñaste que la disfrutáramos en ti. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.